Muy buenos días, hoy es martes 23 de noviembre, estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta. Recuerde que puede vernos a través de las vías tradicionales Tigo 28, Claro 23, Cable, Color 23 y a través también de todos los canales aliados, los medios aliados que retransmiten esta entrevista. También en redes sociales estamos ya en vivo, en Twitter, en Facebook, en YouTube, estamos en vivo para todo el mundo. Esta mañana de martes está conmigo, como lo prometimos, en la segunda parte, hablando de economía, hablando de ciudad Bitcoin, hablando de economía mundial, hablando del informe del Fondo Monetario Internacional de anoche. Importante. También Julia Evelyn Martínez está conmigo. Vamos a platicar con Julia Evelyn sobre esos diversos temas. Ustedes, gracias por estarnos escribiendo y decirnos que le preguntáramos algunas cosas a la economista, la maestra de la UCA, Julia Evelyn Martínez. Gracias, amiga, por estar con nosotros. No, muchas gracias nuevamente por aguantarme una semana más aquí en el programa y por la paciencia también de las personas que nos van a acompañar en esta oportunidad. Mira cuánta gente ha reaccionado desde el lunes que estás. No, y yo estaba viendo que ha tenido bastante vistas el programa, así que la vuelven a ver, así es que muchísimas gracias. Hasta los troles están atentos a lo que... Sí, pero es que... Ay, sí. No, yo sé que sacaron varios troles. Pero los tenemos ocupados. Ah, no, están ocupados. Y bueno, y aquí nos divertimos, pues claro. Y aquí también se trata de divertirse. Y yo creo que todos tenemos derecho a divertirnos, hasta los troles, pobrecitos. Porque yo creo que el salario mínimo les han de pagar, ¿vea? Entonces, a ese salario mínimo que les pagan, lo menos que podemos hacer los que somos blancos de los troles es darles un poco de diversión y a lo mejor un poco de trabajo extra para que a lo mejor les den aguinaldo a final del año. ¿Vea? Ojalá que sí. Un saludo a todos los troles también que nos están sintonizando. De Julia Evelyn. Vamos a revisar, Julia Evelyn, cómo amanecieron los periódicos. Claro. Hay mucha noticia de ayer. Muchísima. Mucha noticia que hay que compartir. Vamos a ver qué dicen. Jim Manés deja en pausa relaciones diplomáticas de El Salvador y Estados Unidos. Esto es interesante, que dejar en pausa. Mañana he invitado al doctor Rubén Zamora para que esté con nosotros acá y que nos explique todas estas cosas. ¿Qué es dejar en pausa las relaciones diplomáticas? Fíjate, sí, ¿qué significa dejar en pausa? Pero aquí yo, en mi percepción muy personal, y me gustaría, ojalá que lo pudiéramos discutir esto si hay tiempo, es que esta es una derrota para Estados Unidos. La gente quiere interpretarlo como una derrota para Nayib Bukele y para el bukelismo, pero yo creo más bien que es una derrota para el gobierno de los Estados Unidos su enviada especial, su enviada estrella, que en algún momento fue muy amiga y yo diría que casi promotora de la candidatura presidencial de Nayib Bukele, que es la señora Jan Manes, que ahora ha tenido que simplemente irse porque no pudo hacer su trabajo. Claro. Yo sé que las repercusiones pueden ser varias, pero yo creo que no estemos cantando victoria. La gente de la oposición, sobre todo, no crean que aquí ha perdido Bukele. Yo creo que aquí este round lo perdió Estados Unidos. Ok, veamos qué más dicen los periódicos de esta mañana. El diario del presidente Bukele dice: el Fondo Monetario Internacional destaca alto crecimiento del país. Sí, vamos a platicar con Julia. Ahí no están mintiendo, tiene toda la razón. Y hay que hacer un balance entre los aspectos positivos y las debilidades, ¿verdad? Sí. Pero sí, esa portada sí es totalmente cierta. Ayer lo estábamos leyendo, que tú nos mandaste pues sí, a mí inmediatamente me lo mandaron. Jim Manés dice: en pausa relaciones con gobierno. El diario de hoy vuelve a hacer el énfasis sobre este tema de la pausa que le está poniendo a las relaciones Estados Unidos. La señora Jim Manés se va del país esta semana, regresa el señor O'Brien al país y hay una situación que también se está hablando sobre los puentes, ¿verdad? Dijo: aquí a este lado estamos dispuestos, pero al otro lado no están dispuestos. Esos temas que va a ser discutido toda la semana. Vamos a ver qué más dicen los periódicos esta mañana de martes. Manés se retira y dice que las relaciones están en pausa. Mira, vuelven a decir en la pausa. Eso es como lo más relevante, ¿verdad? ¿Qué es estar en pausa? ¿Qué es para Estados Unidos poner en pausa la relación con El Salvador? ¿Y qué repercusiones podría traer también esto? Vamos a hacer análisis sobre esto esta semana. Sí, es importante. Vamos a ver qué más dicen los periódicos. Nos falta la prensa gráfica. Y nuevamente la pausa. Anuncia una pausa en las relaciones con El Salvador. Todos están hablando de la pausa. ¿Qué es la pausa en las relaciones con El Salvador? Fíjate que
Bueno, ahí están las maderas de los periódicos y eso es lo que está diciendo el país. Fíjate, Julia Evelyn, sí, te quiero contar que ayer teníamos una videoconferencia con amigos de la diáspora, salvadoreños en la diáspora, de la zona de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Teníamos una reflexión y ya hay un poco de preocupación. La gente quiere saber sobre esto y dicen ellos qué es para la gente común, ¿verdad? Los salvadoreños que viven allá, el tema de las remesas, ¿qué es poner en pausa esto? Comienza un poco las inquietudes sobre lo que pasó el día de ayer. Bueno, yo quizás antes que hablemos sobre la economía global y la crisis y la ciudad Bitcoin, que está relacionada precisamente con las tendencias de la economía mundial, yo sí que, bueno, dos cosas antes. Primero, si me permitís el espacio, abusar del tiempo, si yo quisiera por este medio mandar toda mi solidaridad, darles toda mi fortaleza y mis mejores deseos a la Asociación Mélida Anaya Montes, a la Asociación Provida y a las otras organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, que trabajan por el desarrollo económico, social y comunitario de nuestro país, que fueron allanadas por la Fiscalía General de la República el día de ayer y que, pues, ni modo, les ha tocado, ya comienza la gran cacería de organizaciones no gubernamentales en busca de los enemigos supuestamente políticos del gobierno o del régimen Bukele. Y todo apunta o todo sugiere a que el bukelismo va a seguir los mismos pasos, la misma senda que ya inauguró en su momento el gobierno autoritario de los Ortega Murillo y también del señor Maduro en Venezuela. Yo creo que no es nada nuevo, ya lo esperábamos, que esta cacería se iba a venir, pero yo creo que es importante que organizaciones como las Mélidas sepan que no están solas y que de alguna manera, de manera directa o indirecta, de manera moral o material, estamos aquí en la sociedad para apoyarlas. Eso es lo primero. Y luego sí quisiera referirme al tema de la pausa a los Estados Unidos. Aclaro que yo no soy especialista en relaciones internacionales y por eso es que creo que aquí se necesitan gente como el doctor Napoleón Campos o el doctor Rubén Zamora para que expliquen lo que significa en términos diplomáticos el término pausa, ¿verdad? Ellos no creo nos van a explicar bastante bien. La misma Cancillería, creo que la Canciller de la República debería también exponerse, alguna vez nos hiciera el favor, ¿verdad?, de dar alguna declaración en los medios de comunicación, qué significa para que los salvadoreños, tanto en el país como fuera del país, pues sepamos a qué estamos ateniéndonos en términos diplomáticos. Ahora, en términos más bien políticos, que es lo que yo quiero hacer esta reflexión, yo te decía que esto habrá que verlo. Hace unas semanas, exactamente una semana, pero en otro canal yo decía que el gobierno de El Salvador con el gobierno de los Estados Unidos están en una especie de pulso, ¿verdad? Están como, yo no sé cómo se llama, es la palabra técnica que es, pero yo le digo están pulseando, ¿verdad? Pero les dicen que esa palabra no existe. Pero están en una, estaban en una demostración de fuerza, pues, a ver quién aguantaba. Se están tanteando. Es que eso es, pues sí, pero no sé cómo la gente aquí es muy pura con el lenguaje, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo, pero están en una especie de tanteo, ¿verdad? Yo te hago a ver hasta dónde llegamos. Entonces, en ese momento yo consideraba que estaban prácticamente en un empate, o sea, están en un empate técnico, puesto que ni uno le hace, el otro le responde, y el otro le hace y el otro le responde. Entonces estaban así como en esa situación, digamos, de empate. Pero con la salida y las declaraciones que ha dado la señora Jan Manes, y sobre todo se siente pues que la decepción, un poco la frustración, con la que ella se retira del país, ¿verdad? Yo creo que en este round, en esa lucha que tienen, lo ha ganado el gobierno de Nayib Bukele, es decir, el bukelismo le ganó. Y es porque Estados Unidos ha tenido esta retirada, porque prácticamente esto es una retirada de la señora Manes, a quien consideraban que era la pieza clave, la única que podía como resolver este impasse con el bukelismo. Y por una razón, esto no es solo porque ella
es una buena diplomática, ¿no? Porque ella en gran parte ha sido responsable, y eso lo tiene que reconocer la señora Manes. Ella es responsable junto con otra muchísima gente dentro y fuera del país, fue responsable de la promoción de la candidatura y del alto perfil político que en su momento llegó a tener cuando era alcalde, pero también después candidato, Nayib Bukele. Yo recuerdo que en los años 2017, 2018, la señora Manes ella acostumbraba a acostumbraba a realizar reuniones en la Embajada de los Estados Unidos, en donde ella invitaba a jóvenes, hombres y mujeres de la política, que a ella les denominaba los nuevos líderes de la política salvadoreña. Y en eso se encontraba gente como, por ejemplo, el que fue alcalde de Miguel Pereira. También estaba ahí Nayib Bukele, se encontraba Ernesto Mason, eran de los que no podían faltar, y por supuesto el que no podía faltar era Nayib Bukele. Y no me vayan a decir que esto no sucedió, porque si no yo les puedo empezar a mostrar fotos y testimonios y tweets de esa época. Entonces, en ese entonces, la Embajada de los Estados Unidos estaba tratando de darle como un nuevo respiro a la política, al sistema político salvadoreño, promocionando nuevas caras. Y de esta, pues parece que el perfil que más le gustó a la Embajada de los Estados Unidos fue el de Nayib Bukele. Y ella no solamente empezó a promocionarlo, sino que después lo apoyó de manera consistente, incluso después de que ya salió electo presidente de El Salvador. Y también pues fue quien lo acompañó y le organizó la primera gira de trabajo que él realizó, que fue precisamente a Estados Unidos, y donde él logró conectar y que lo escucharan tanques de pensamiento muy influyentes como la Heritage Foundation, ¿verdad? Entonces eso lo hizo. Entonces por eso es que mandaron a Jan Manes. Por eso, o sea, no la han mandado porque ella es muy sagaz, muy estratega, no, por esa amistad, pues. Porque de alguna manera hizo esa lectura bastante equivocada, por cierto, pues eso nos dice ahora la realidad, que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, creyendo que la embajadora Manes, que Nayib Bukele iba a tener algo de gratitud por los buenos tiempos, pues, algún recuerdo por los buenos tiempos con la embajadora, y que iba a ser más gentil, pues iba a estar más abierto a los diálogos y a los entendimientos con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es una derrota para Estados Unidos? Porque le falló la pieza clave que movieron, que fue la embajadora Manes. Yo creo que ni siquiera se hubieran conocido bien cómo es el buquelismo por dentro, se hubieran dado cuenta que era por demás mandarla a ella, ¿verdad? Prácticamente la han desgastado, y ahora finalmente se han dado cuenta que crearon un monstruo, crearon un Frankenstein, un monstruo que se llama Nayib Bukele, pero que se está consolidando en un régimen político llamado buquelismo, y que ese monstruo que ayudaron a crear ahora camina solo y ya no le obedece ni a sus padres, ni tampoco le obedece a sus madres. Y yo creo que esto no solamente debe ser una advertencia para los otros gobiernos que todavía creen que pueden hacer buenas migas y que pueden hacer gestiones diplomáticas con este régimen del buquelismo, sino que también yo les haría una atenta advertencia, con mucho respeto a las personas dentro y fuera del país, pero sobre todo dentro del país, que de una u otra manera ayudaron también a la creación de este espécimen, de este Frankenstein que han creado, que se llama el buquelismo, para que no crean, aunque hayan ayudado, aunque le estén apoyando, más tarde o más temprano, y aunque lo sigan consintiendo, como dicen, lo siguen chinchineando, como en buen salvadoreño, le va a traicionar. Este es un régimen que ya camina por sus propios medios y que no le hace caso a nadie. Ahora bien, esto es peligroso. Okay. Esto es peligroso, o sea, este impasse, en mi opinión, y que como inexperta en el tema, yo creo que es peligroso para todos y para todas en es peligroso para el gobierno de Bukele, porque se está, se está arriesgando a recibir más sanciones económicas, incluyendo
que hasta no solo de que el Fondo Monetario Internacional no les apruebe los 1.300 millones de dólares, aunque tengan esta evaluación, sino que también la Unión Europea les diga adiós y nos vamos, ¿verdad? Y también los dejamos en stand-by. Y esto también es muy peligroso para el gobierno de El Salvador, porque tal como lo hemos ya hablado, en el mundo se está avecinando una crisis mundial, económica mundial, de grandes dimensiones, en los cuales creo que países como El Salvador no van a poder sobrevivir de manera independiente, digamos, de su zona de influencia, que en nuestro caso es Estados Unidos. Mira, hay una valoración, Julia Evelyn, que se hace sobre esto que estás hablando, de dónde es que Estados Unidos comienza a ver las cosas diferentes. Algunos pueden poner esto en el tema de el gobierno de Biden, no es lo mismo que el gobierno de Trump. ¿Verdad? Dicen, no es lo mismo. Y ahí viene la separación. No es el mismo tratamiento que daba Trump con el señor Johnson, que estaba como embajador, al tratamiento que Biden le da con la señora Maness, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Dicen unos, puede ser ese. Pero según tu valoración, ¿dónde crees que está el punto de quiebre en esta relación? Porque Estados Unidos obviamente se siente, según las expresiones de la señora Maness ayer, se siente, así como tú decís, bastante decepcionada. Decepcionada, defraudada, como así, como diciendo, miren, hicimos lo que pudimos, pero no. Pero por otro lado, digamos, al lado, como tú le llamas, el buquelismo, puede estar diciendo, celebrando, que por fin, algunos están por fin, Julia Evelyn, que por fin alguien puso quieto a los Estados Unidos. Bueno, no le doy. Sí, no podría ser, pero no es, ojalá que no estén haciendo esa lectura. Bueno, hoy aparece, por ejemplo, este amigo Silvio Aquino, que es seguidores, es gente que está cerca del presidente, diciendo eso, ¿verdad? Diciendo eso, que por fin alguien demostró que no a la injerencia de los Estados Unidos, pues. No, alguien demostró, ya lo han demostrado otros. Yo recuerdo sobre todo a Manuel Noriega en Panamá, pues, que le dijo no a los gringos, y unos meses después los gringos invadieron Panamá y lo sacaron. Yo incluso, así ya exagerando podrían decir, y no es que se asusten, pero yo creo que ahora Estados Unidos no es que se ha rendido para El Salvador, no es que salió, ¿verdad? Y no regresaremos, no, sino que ahora ya aprobó la vía diplomática, la vía diplomática con relación personal, que era el caso de la señora Jan Maness, pero ahora yo creo que va a escalar, ahora va en una escalada para probar otras medidas. No se trata de una decepción de ella, se trata de decepción de Estados Unidos y del Departamento de Estado. Sí, del Departamento de Estado. Ahora ya aquí esta etapa ya está quemada, lo intentamos, no quiso, ahora vamos a escalar a otro nivel. Y la otra escalada de otro nivel incluso hasta podría llegar a buscarle una salida a Nayib Bukele de la presidencia. Yo no lo descartaría, porque Estados Unidos no es no es un santito, no es un angelito que anda velando por los derechos humanos y la integridad y la dignidad de los pueblos, sino que está velando por sus intereses. Ahora, vos me preguntabas que dónde está el punto de quiebre, porque sí, efectivamente, en la época de Donald Trump, cuando Jan Maness lo anduvo paseando por todo Estados Unidos y presentándolo como el ahijado, pues, del imperio de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, había una característica, y es que Bukele estaba bastante cerca, se había alejado bastante, e incluso había dicho que no iba a establecer relaciones con China, y que su principal socio seguía siendo Estados Unidos, e incluso en Estados Unidos dio una declaración en la cual planteaba que iba a restablecer las relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿verdad? Eso se nos olvidó. Eso no nos olvidó, pero por eso siempre anoten sus cositas, hagan un cuadernito y anoten, para que no se nos olvide. Entonces, claro, en ese contexto, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Donald Trump, entonces estaba feliz con Nayib Bukele, porque Nayib Bukele se dejaba moldear, se dejaba manejar, no establecía ninguna oposición al gobierno de los Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos, y todo lo contrario. Incluso fue
digamos, declaratoria que Estados Unidos proponía en la OEA o que proponía en foros internacionales, inmediatamente El Salvador se adhería a eso, porque fue esa etapa. Luego, el punto de quiebre fue el momento en que Nayib Bukele decide cómo diversificar, o sea, decide empezar, bueno, yo ya lo he dicho aquí varias veces, pero decide empezar a coquetear con el rival de Estados Unidos, con China. Con China, ese viaje de Nayib Bukele a China, en mi opinión, muy humilde, no de experta, pero sí de muy observadora, y me gusta pensar sobre las implicaciones. Yo creo que ahí fue el punto de quiebre, porque ahí empezaron las advertencias del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad?, sobre los peligros que entrañaba la relación con China, que no se acercara mucho a la relación también con Rusia, y le empezó a poner esto y lo otro, y ahí empezó la tensión. Entonces yo creo que ahí es donde comienza, y entonces, pero al final, ya supongamos que en este momento Donald Trump estuviera en la presidencia y no Joe Biden. Yo creo que ya también hubieran quebrado la relación. La relación ya estaría fría, si es que, si todo lo demás permaneciera constante, es decir, si Nayib Bukele hubiera hecho estos acercamientos y hubiera también hubiera manejado de esta manera, digamos, la política salvadoreña, yo creo que también Donald Trump no estaría muy contento con él. Ok, voy a hacer la primera pausa, Julia Evelyn. Mira, también anoche se conoció el informe del Fondo Monetario Internacional sobre, el primer informe, algo así le llaman, ¿verdad? Es que no es el informe, es la evaluación del capítulo cuarto, del Fondo Monetario Internacional. El capítulo cuarto lo que llama es que el Fondo Monetario Internacional debe realizar todos los años una evaluación técnica de las condiciones económicas del país. Ok, vamos a hablar de eso. El presidente Bukele también se ha expresado sobre ese informe y dice, miren, en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en otras cosas, dice el presidente Bukele, tiene razón el Fondo Monetario cuando dice que hemos hecho un tratamiento correcto de la pandemia, cuando habla que luego hemos superado y vamos a crecer casi el 10% este año 2021. Dice el presidente Bukele, ha expresado, en algunas cositas no estamos de acuerdo con lo que plantea el fondo, pero en otras cosas vean cómo nos pone bien el Fondo Monetario. De eso le pregunto a la maestra Julia Evelyn Martínez cuando regresemos. En esencia, pues no tenemos mucho tiempo, en esencia, ¿qué dice el informe del Fondo Monetario que se dio a conocer anoche en el país? Hacemos una breve pausa. Recuerde que este espacio es por cortesía de Cable Color, y le recuerdo que el Fiber Week de Cable Color, al contratar tu servicio de 200 megas en adelante, solo pagas la mitad. Esta promoción es del 20 al 30 de noviembre. Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. La maestra Julia Evelyn Martínez, economista de la UCA, me acompaña esta mañana. Además, estamos haciendo la segunda parte. Siempre nos provoca, Julia Evelyn, que hagamos una segunda parte. Y hay varias gentes comentando y hay gente pidiendo algunos temas precisos. Vamos a hablar del Fondo Monetario y su informe de ayer. Este espacio es por cortesía de la Arrocera San Francisco, que agradece la preferencia de sus marcas y los invita a que sigan consumiendo sus productos. Consume lo nuestro, consume local, es el lema de la Arrocera San Francisco. Ahí está el número para que puedan llamar para sus canastas navideñas, a todos aquellos que están haciendo cuentas. ¿Y a quién le voy a regalar canasta navideña? La Arrocera San Francisco se las lleva a su lugar. Ahí aparecen los números de teléfono de la Arrocera. Contáctelos desde ya. Yo estoy haciendo ya mi pedido de la Arrocera porque esas canastas, voy a traer un día de estos las canastas, ya las pedí para que las vean ustedes cómo van a quedar las canastas. Este espacio... Y hay que rifar entre nuestros vamos más a rifar asiduos. Con los panelistas. Los bueno, panelistas. Pero también con la audiencia. Con la audiencia, bueno. Yo con un tamal ya les dije que me conformo. Ok, así va a ser. Vamos a leer algunos comentarios, Julia Evelyn. Tengo muchísimos comentarios, voy a tratar de leer los más que pueda. Buenos días, don Julio y Julia Evelyn. ¿Cómo va a hablar de la crisis que se avecina? Le hago un recuento de la crisis del 2008. No se sintió porque el gobierno laborista nos dio el dinero a todas las familias y no a los bancos. La economía se movió. Nosotros como familia recibimos alrededor de $6,000, dice Pedro desde Australia. ¿Qué pasó con el programa de Sergio Méndez? Dice, entiendo que está en pausa el programa. Está en pausa, ¿verdad? A solicitud, bueno,
Está en pausa ya. Está en pausa. Ahí está Sergito, siempre un buen amigo nuestro. Sí, un buen amigo. Quiero escuchar qué dice del informe del Fondo Monetario. Ahorita vamos. Julia Evelyn, ¿será que la ciudad del Bitcoin se financiará con el FODES y las pensiones? No. El analista Marvin Aguilar dice que el Bitcoin City será financiado hipotecando la energía de los volcanes, el bono volcán 1.000 millones. Buenos días, don Julio, también a Julia Evelyn, licenciada Julia Evelyn, acá informándome con los mejores espacios de entrevistas en El Salvador. Este pseudogobierno corrupto improvisado quiere ponerle la cereza al pastel con un megaproyecto de corrupción. Todos pagamos nuestros impuestos, IVA, renta, vialidad, Cotrams, FEFE y otros. Y este pseudo presidente que tenemos anuncia un proyecto donde exonera para siempre de impuestos a un grupo de bitcoiners extranjeros y regalándoles la tierra, expropiándolas a los residentes del oriente del país. No les cobrarán por la electricidad y el agua que consumirán. Ajá, exacto. Buenos días, dice, saludo a usted y a Julia Evelyn Martínez por su análisis, a saber qué medidas va a poner Estados Unidos a El Salvador por la retirada de la señora negociadora, escribe Juan Antonio Beltrán desde Soyapango. Gio Aparicio, saludos don Julio, y a la licenciada desde Australia, José Hernández, buen día, señor Villagrán. Gio Aparicio, saludos a todos los troles, dice también, mira, Alex Jiménez. Ay, sí, es bueno, que hay que quererlos también. Julio dice, pobrecitos. Excelente semana ayer con el prestigioso doctor Fortín Magaña y ahora con excelente profesional. Los troles están haciendo su agosto ganando 5 centavos por escribir tonterías. Dice. 5. Francisco García, la Focas dice que se sienten incómodas con la licenciada, vayan a ver el canal 10. Ahí van a oír de todo, dice, lo que quieren ustedes oír. David Guandique dice, buenos días, don Julio, para usted y su invitada de salud desde Costa Rica. Buenos días, don Julio, el presidente romperá relaciones con Estados Unidos para aliarse con China, Rusia y Cuba, especialmente en el área militar. Pronto veremos a los rusos cooperando en ejercicios militares como en Nicaragua. Yo creo que la pausa se refiere a cualquier tipo de relación diplomática, así como a cualquier ayuda de carácter económico para el pueblo salvadoreño. El pueblo es el único afectado. No nos engañemos, el pueblo necesita de esa ayuda. Julio Cepeda, buenos días a ambos. Dígale a Julia devolver el título a Ronald Umaña, dice. No sé a qué se refiere. José Hernández, no, la derrota es para la diáspora que vive en Estados Unidos y sufrirá por los demandes de un loco, dice. Lucas Ramírez, buen día, estimado Julio. Invitada Evelyn Martínez, saludos desde Suecia. Julio Cepeda, ONG Ladronas, querrá decir. Gabriel Pocasangre, buenos días, don Julio, bendiciones, saludos desde Arizona. Ramón Serna, yo tengo una pregunta. El presidente dice que el Bitcoin salvará al mundo. ¿Cuál es el mejor escenario que podemos esperar del Bitcoin? Hay muchísimos comentarios, Julia Evelyn, pero sí, si no, no te doy chance. Bueno, yo solo... ¿Hay sí algún comentario que te llame la atención? Bueno, hay varios, pero creo que voy a tratar de... Creo que lo más importante es que tratemos de ubicar, digamos, el informe de esa evaluación que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre la economía salvadoreña, porque es la base sobre la cual posteriormente se va a negociar el acuerdo de préstamo por 1.300 millones de dólares, ¿verdad? De lo cual yo creo que ya hablábamos en el programa anterior, ¿verdad? Que el ministro él creía que ya estaban negociando, eso fue bien penoso, ¿verdad? Porque el ministro decía en Televisión Nacional, ahí en la Corporación Salvadoreña, decía que ya estaban dando los últimos pasos para la negociación y tuvo que ser nuevamente el señor Rice, que es el vocero del Fondo Monetario Internacional, quien tuvo que salir con un comunicado y una conferencia de prensa diciendo que ellos no están negociando nada con El Salvador de los 1.300 millones, sino que están simplemente terminando y lo que estaban negociando era el contenido del informe técnico de la evaluación del capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional. Entonces eso también el ministro, para la gente que dice que nosotros aquí los que somos críticos o que tenemos posturas críticas mentimos, yo creo que también deberían de ver la mentira que ese día dijo el licenciado Zelaya. Mira, pero Julia, tengo una pregunta precisa. Ajá. Mira, ¿cómo es posible, esa pregunta la he escuchado ya en las redes sociales, cómo es posible que le pidamos ese dinero, digamos, al fondo, y el fondo, mire, 1.300 millones de dólares, pero cómo es posible, me han preguntado, que el presidente Bukele juegue 1.000 millones de dólares con el Bitcoin? ¿Cómo es posible? Bitcoin, sí. Si eso es lo que está pidiendo ya. Bueno, ¿cómo es posible eso? Mira, quizás veamos primero, he tratado de hacer, yo te enseñaba, no es muy técnica mi esquema que he hecho. Licencia. Aquí lo pueden ver, miren mi técnica, yo aquí lo positivo que dice el Fondo Monetario Internacional, le he puesto una carita alegre, lo triste es las deficiencias que tiene. Porque yo creo, y le llamaría a todos y a todas, que así leamos los informes.
Es decir, no lo leamos como lo lee el gobierno o los fanáticos del gobierno, que solo buscan lo que es positivo, o no lo leamos como lo lee la oposición, que solamente anda buscando en lo negativo, porque eso se llaman análisis sesgados. Yo creo que hay que hacer, por respeto, creo yo, hay que hacer un análisis balanceado. Entonces yo, por ejemplo, soy largo, pero está ahí disponible en internet. El primero, yo creo que hay que hacer un balance entre las cosas positivas que menciona el Fondo Monetario Internacional, es que el gobierno de El Salvador ha hecho un excelente manejo de la pandemia, especialmente en el tema de vacunación. Y yo creo que ahí no podemos decir que no, porque el tema de vacunación ha sido excelente y lo hemos dicho en este programa. Claro, no lo vamos a discutir. Ya seríamos, claro, seríamos ciegos y no viéramos esa cosa, ¿verdad? Luego también habla de las que también han sido positivas, las series, digamos, de incentivos que ha dado tanto a las empresas como a las familias, subsidios que han permitido la recuperación del Producto Interno Bruto al nivel, al menos del que tenía en el año 2019. Que yo creo que también eso, ya dijimos que ese crecimiento que dicen que es del 9 o el 10%, sí, pero lo que nos va a llevar no es a un nivel estratosférico de crecimiento, sino que al menos nos va a colocar al mismo nivel del año 2019. Y eso es positivo, porque no muchos países del mundo y de América Latina y el Caribe van a lograr recuperar los niveles del 2019, y sobre todo ahora que amenaza la crisis económica mundial. Y la tercera cosa también que señala el Fondo Monetario Internacional es que se alegra porque el clima de inseguridad del país está disminuyendo. Dice que lo ven a partir de la disminución en los niveles de delincuencia, en los niveles de asesinatos, ¿verdad? Que ha disminuido. Ahí podríamos tener... Eso sí, lo tenemos que discutir. Pero eso es lo que señala el Fondo Monetario Internacional y felicita al gobierno por el Plan Control Territorial. Hay otra cosa también que dice el Fondo Monetario Internacional que puede ser objeto, digamos, de un debate, de un análisis, es que felicita al gobierno, dice, por la transparencia en el manejo de los fondos de la pandemia. Felicita al gobierno de El Salvador por la transparencia en el manejo de fondos de la pandemia. Y ya sabemos que esto, aquí hay, como te digo, aquí hay opiniones que pueden ser encontradas, porque como el Fondo Monetario Internacional probablemente no le pasaron el dato que el gobierno de El Salvador ha puesto en reserva de 7 años toda la información que está relacionada con el manejo de fondos de la pandemia, y que muchos de sus funcionarios en activo están involucrados en manejo. Pero bueno, aquí está, y señala aspectos positivos. Sí lo dice, pero aquí viene el aspecto negativo, digamos, donde le dice, mire, primer problema, en El Salvador se ha aumentado la vulnerabilidad de la economía. ¿Qué significa vulnerabilidad de la economía? Que la economía salvadoreña está más expuesta, está frágil, digamos. Está más frágil ante choques económicos y financieros que puedan ocurrir en los mercados internacionales, en la economía global como internamente. Y esto lo atribuye a dos cosas, a 3 cosas, pero claramente dice, primero, fue un error adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Ha sido un error, dice, y más bien dicen, el Bitcoin no debe funcionar como moneda de curso legal. Primero. Segunda cosa que dicen, se ha hecho un manejo inadecuado del nivel de endeudamiento público, porque han alcanzado niveles tan altos que prácticamente, ya lo hemos hablado, que ahora el gobierno ya está simplemente atrapado en esta vorágine del endeudamiento público, en donde ahora pide prestado para pagar lo que debe. Y el tercer lugar, dice que hay un problema de incertidumbre. Simplemente dice, hay un problema de incertidumbre entre los inversionistas extranjeros. ¿Y por qué hay problema de incertidumbre? Porque el gobierno toma medidas de política económica como la bitcoinización y otras medidas que toma, ¿verdad? Que a la gente, que a los inversionistas los hacen desconfiar sobre la capacidad de El Salvador
de honrar, es decir, de pagar la deuda que ya tienen adquirida y de que puedan pagar nueva deuda en el futuro. Y eso dice el Fondo Monetario Internacional, de algo que también hablamos la semana pasada, es que esto ha hecho que aumente el nivel de riesgo país y que el precio de los bonos caiga de una manera tan estridente. Solamente quiero, para completar lo que dice el Fondo Monetario Internacional, solamente les quiero señalar que después de que Nayib Bukele anunció lo de la ciudad del Bitcoin y que iba a emitir los 1.000 millones de bonos vulcanos, se llaman, o volcano y todo lo demás, y que anunció que iba a ser una ciudad sostenible, que iban a haber robots, que nos iban a hacer el mandado a las tiendas y que los autos iban a ser eléctricos. Y después de que habló todo eso, los mercados internacionales, en lugar de alegrarse, más bien se preocuparon. Yo creo que, fíjense que el día de ayer fue el 1, no, lunes 22. Lunes 22. Sí, el día de ayer, los bonos del Salvador, la fuente es Bloomberg, que es un periódico financiero y de análisis económico reconocido a nivel global. Ojo, es Bloomberg. Los bonos del Salvador cayeron después de este anuncio, el 22, ¿sí? Un bono de $100 del Salvador, un bono del Salvador, de esos que están circulando en el mercado internacional, de $100, el día de ayer se estaba cotizando en $65. O sea que hagan la cuenta, tiene 35, perdió un valor de 35. ¿Y tú le atribuyes a esto? No, yo no lo atribuyo, lo atribuye Bloomberg. Bloomberg, que es la dice Bloomberg. No, pero ¿a qué lo atribuye Bloomberg? A esto, sí, no, yo aquí lo tengo, dice, la deuda del país centroamericano estuvo entre las de peores desempeño del mundo el día lunes 22, ya que los inversores consideran que el anuncio de 1.000 millones de bonos Bitcoin cierra las puertas a un acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Yo lo anoté porque a uno se le olvidan las cosas. Perfecto. Dice Bloomberg que fue por el anuncio. Por el anuncio. Sí, lo que pasa es que Bloomberg no es cualquier periodiquito, ¿verdad? Ellos tienen línea directa con inversionistas, con las calificadoras de riesgo, y ellos están pendientes a cada país le ponen un equipo de analistas de riesgo, ¿verdad? Sobre todo para ver cómo se está comportando. Pero también lo liga con el tema del gobierno y el Fondo Monetario. El Fondo Monetario. Sí, es que es el Fondo Monetario porque los inversionistas extranjeros, que es a lo que hace referencia el informe del Fondo Monetario Internacional, dice que los inversionistas ven con una gran preocupación, pues un poco la improvisación con la que se anuncian medidas de política económica, y además dicen que no tiene, que lamentablemente El Salvador no tiene una estrategia económica integral. En otras palabras, que la gente, los inversionistas extranjeros, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos esos que analizan la economía no ven exactamente para dónde va El Salvador. Como que un día va para un lado, otro día va para otro. Como un día va para un día va para... Entonces, dice, ahí hay una gran incertidumbre hacia dónde va El Salvador. Y además porque se están promoviendo una serie de proyectos que tendrían que tener, como la ciudad Bitcoin, ¿verdad? Que esto va a requerir muchos gobiernos que asuman la continuidad de ese proyecto. Mira, Julia, y entonces ahora, en otras palabras, casi que se está asumiendo, entonces que el presidente Bukele asume, la redundancia, pero él asume de que él va a seguir pues en esto, o van a seguir sus hermanos, o van a seguir sus parientes, y que esto se va a convertir finalmente en una monarquía, ¿verdad? Entonces aquí al final, bueno, en conclusión, entonces si hacemos un balance, porque eso es un balance económico, usted ve los aspectos negativos, los aspectos positivos, ¿qué concluimos? Yo aquí anoté mi conclusión. El mensaje de la evaluación del capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional dice, este es el mensaje que nos manda: si no hay cambios en la gestión económica gubernamental del presidente Bukele, no habrá acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es quizás en este momento lo más preocupante y lo que nos vuelve más vulnerable económicamente a El Salvador. Y si a eso le agregas
que las relaciones con Estados Unidos, por eso es que esto es, uno cree que solo Estados Unidos es el que sale perdiendo. O sea, aquí el que más sale perdiendo es El Salvador, porque si necesita este acuerdo, aunque el presidente no lo quiera, aunque no queramos, pero si los inversionistas que tienen la deuda y que son los que van a comprar la deuda para financiar el presupuesto del próximo año, no obtienen ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno no tiene un plan B. Ya te dije que no tiene un plan B para esto. Ciudad Bitcoin y los 1.000 millones de los bonos Volcano no son un plan B para esto, para el problema económico de corto plazo. Si esto no es así, entonces ahí es donde necesita del apoyo, del patrocinio, del reforzamiento, del fortalecimiento proveniente de los Estados Unidos, porque Estados Unidos es el socio mayoritario dentro del Fondo Monetario Internacional, y si Estados Unidos le dice, cuando vota el directorio por esos 1.300 millones de dólares, Estados Unidos le dice, démosle los 1.300, lo dan porque tiene mayoría absoluta en el directorio, aunque no haya salido bien evaluado. Pero ahora con la situación que tiene el país, con esa pausa que se encuentran las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Bukele, entonces la cuestión se complica más. Y en medio de todo, por supuesto, está la población salvadoreña. Claro. Mira, está los de a pie, la gente que va a empezar a sufrir con esta disminución en el precio de los bonos, porque esa disminución en el precio de los bonos implica un aumento en la tasa de interés que deben pagar los bonos del Salvador a los inversionistas. Y eso se traslada al país en mayores tasas de interés que cobran los bancos no le van a dar más interés por los depósitos, sino que más tasa de interés para los préstamos, ya sea de consumo, ya sea hipotecarios para vivienda, ya sea créditos productivos, ¿verdad? Que se traduce en un aumento en la tasa de interés unido al aumento en los precios que se está experimentando a nivel mundial, ¿verdad? Entonces eso complica, al final, ¿a quién le complica la vida? A la familia salvadoreña. Claro. Mira, Julia Evelyn, y es cierto, alguien también comentó ayer que esto del anuncio que hizo el presidente sobre los bonos, eso que se van a pasar a ser como Bitcoin, esto también es mala noticia para los Estados Unidos, para el Fondo Monetario, No. Porque él dice, mire, no me voy a sustentar ya en esto de dinero de ustedes, esto lo voy a bitcoinizar. No, es que aquí está lo más duro, es que va a vender bonos, va a hacer una emisión de bonos para comprar Bitcoin. 500 millones, imagínate, yo estoy todavía estudiando y estoy investigando, prometo en otro programa ya tener más información que esté bien fundamentada, cómo es que funcionan estos bonos Bitcoin, porque esta va a ser la primera experiencia en el mundo, nunca se ha hecho una emisión de bonos que esté vinculada al Bitcoin, a ninguna criptomoneda. No se ha hecho nunca una emisión, así es que todo lo que aquí hay que poner mucha atención porque tenemos que aprender bastante. Incluso creo que tendrá que haber una reforma en las leyes de El Salvador, en la superintendencia financiera, en el Banco Central. Tendrá que haber reformas en la ley para que permitan hacer esta emisión de bonos que son en Bitcoin, pero de acuerdo a lo que establecía el presidente, yo lo escuché al momento se le entendía, a otros momentos casi no se le entendía lo que decía, pero él decía que el 50% de esos 1.000 millones que va a ser en dólares, la gente dice, ay, es que van a ser en Bitcoin. No, van a ser en dólares. Ahora, esto es lo que queremos saber, cómo lo van a convertir. Dice, el 50%, es decir, 500 millones de estos bonos Bitcoin o bonos Vulcano van a servir oigan bien esto, para comprar Bitcoin. Comprar bastante Bitcoin y, es decir, se van a endeudar para comprar Bitcoin y van a especular con ellos. Es decir, van a tener 5 años en que no van a tocar esos Bitcoin, no los van a tocar, sino que los van a tener ahí, ellos dicen retenidos. Los van a tener retenidas es la palabra que usaron. Y entonces, esperando a que suban, porque según el señor que estaba ahí a la par de él, no recuerdo el nombre, no lo anoté, él dice que
en 5 años un Bitcoin va a valer $1 millón. Entonces, imagínate, o sea, que están especulando a que va a subir el Bitcoin y que esos 500 millones después se van a hacer 5.000 millones, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, eso para comprar Bitcoin y especular con Bitcoin, para eso. Y los otros 50% que van a hacer también, eso van a obtener no Bitcoin, sino que van a obtener dólares de los Estados Unidos, va a servir para apalancar se llama así, apoyar la construcción de infraestructura de creación de la ciudad Bitcoin, y para minería de Bitcoin impulsada por energía geotérmica. La otra vez explicaba lo que era minería, claro. ¿Verdad? Era que eran esos centros de minado en donde los matemáticos, estos programadores, están resolviendo problemas matemáticos para validar las transacciones en Bitcoin y para ir sacando del sistema de la plataforma Bitcoin adicionales. Entonces ellos le están apostando a que van a hacer unas inversiones en minado de Bitcoin que no solamente van a necesitar más energía geotérmica, que hay que sacar esa energía, sino que también van a necesitar más personal, equipo más sofisticado para poder tener toda una gran cantidad de Bitcoin minados, y que todo eso va a terminar en la ciudad Bitcoin. Pero no es para el país, entiendan, no es para el país. Esto es para los inversionistas, empresas privadas que se radiquen, que operen, que obtengan ganancias en ciudad Bitcoin. Fíjate que esa es la pregunta. Voy a hacer la pausa, Julia Evelyn. Pero es la pregunta que he estado haciendo, que se ha estado haciendo. ¿Qué es una ciudad Bitcoin? Porque la gente, por ejemplo, en cualquier parte de Soyapango, mexicano, puede estar diciendo, vamos a irnos a la ciudad Bitcoin, ¿verdad? No. O sea, ¿qué es eso? No, ahí ni mira, se les ocurra ir. No, yo te quiero, sin peyorativos, sí. ¿verdad? Sin sarcasmos, te quiero preguntar, vaya, pues voy a tratar. ¿Qué es una ciudad Bitcoin? Y si nosotros, los salvadoreños, vamos a estar, ¿cómo vamos a estar metidos en eso? Esas son las preguntas que la gente no entiende, ¿verdad? Porque la ciudad Bitcoin, dicen, se puso tan bonito en el show del presidente aquel día, que le ha creado mucha inquietud a la gente. Eso le pregunto a la maestra Julia Evelyn Martínez cuando regresemos. Así sin sarcasmo lo digo yo, ¿verdad? ¿Qué es una ciudad Bitcoin? ¿Es realmente algo serio o es una cuestión de, como tú decías, van a haber robots que van a estar sirviendo y van a estar haciendo los mandados, van a ir a la tienda o cómo es esto? Dice que todo va a estar... Bueno, Julia Evelyn Martínez al regresar. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Les escribe, dice Roberto Cideos. Saludos desde Berlín, estimada Julia y Julio. Creo que la única salida que le queda al país es fortalecer el movimiento popular. No queda otra salida que la población despierte. El poder lo tiene consolidado el narcodictador y todos los poderes fácticos están de su lado. Un fuerte abrazo y muchos ánimos a TVX, que se avecinan tiempos muy oscuros para el periodismo en El Salvador. Dice, entre Arena y el FMLN se negó a un acuerdo de deuda del 70% del PIB, y para hacer de ello se debe obtener dinero de formas distintas que las monedas fiat no permiten. A la destacada panelista Julia Evelyn, Estados Unidos no ha perdido, pues el sistema oligárquico se mantiene. Buenos días, la idea de Bukele con los Bitcoin es prepararse para cuando los Estados Unidos bloquee las remesas, así presionar a los gringos. Ay, no es especulación, es una proyección técnica basada en la capitalización del Bitcoin y su desempeño en el tiempo, que ha mostrado su camino al alza. Sí. Dice Saúl Alvarenga, Sergio Hurtado, una ciudad Bitcoin y un país pobre. Ahí están los comentarios, te leo nada más una parte, Julia Evelyn, pero está ligado al tema que yo te planteaba. En serio, ¿qué es una ciudad Bitcoin? ¿Vamos a poder nosotros estar ahí? ¿Quiénes van a poder estar ahí? Por favor, explícanos. Mira, una ciudad Bitcoin aquí le llaman ciudad Bitcoin, pero en realidad esta es una modalidad, no es más que lo que ya conocemos, o al menos conocen nuestros amigos de Honduras, que ya conocen también algunos nuestros amigos también de Guatemala, que son las zonas económicas especiales, llamadas sedes, zonas económicas especiales. Estas sedes son franjas del territorio de un país, ¿verdad?, que son cedidas por el gobierno del país, son cedidas a empresas privadas para que sean las empresas privadas las que las gobiernen. Así no hay otra palabra, para que las gobiernen. ¿Y no es el proyecto del FMLN?
Sí, pero el gobierno, ese proyecto del FMLN, yo por cierto, no me vayan a decir que a dónde estuve yo cuando el FMLN lo propuso, yo estuve en la primera línea en contra de oponiéndome a la sede, y finalmente el FMLN, por la presión popular, por la presión social, ya no aprobó la ley de zonas económicas especiales porque el FMLN lo quería hacer. Pero es la misma idea. Es la misma idea, es exactamente la misma idea que del FMLN. Y es una forma, como te digo, de privatizar. Es decir, esto, bueno, podemos llamar que esto se enmarca dentro de una corriente, digamos, de unas tendencias de la economía que se llama la hipercapitalización. Es decir, el capitalismo aumentado, otros dicen el neoliberalismo con hormonas o con testosterona, como le quieran llamar, bueno, pues yo le digo con hormonas, un capitalismo engordado, así musculoso, que se está promoviendo para nuestros países, no solamente El Salvador. Y entonces aquí, como te digo, en esta se da estas empresas que se radican ahí, ¿verdad? Para realizar que sus empresas operen, ¿verdad? Ahí que funcionan, ahí funden empresas, ahí se crean empresas, inversionistas, y estos son los que forman una especie de consejo empresarial, que es el que se encarga del sistema de justicia, se encarga del sistema de seguridad pública, se encarga del sistema educativo, se encarga del sistema de salud, ellos definen ahí los salarios, es decir, son zonas como que llegan a ser como un enclave, ¿verdad? Dentro de un país, y en donde los gobiernos, tanto nacionales como municipales, pierden soberanía. Entonces, ¿para qué buscan eso? Para estos inversionistas, ¿por qué se les ofrecen todas estas garantías? Se les ofrece que no van a pagar ningún tipo de impuestos. Las únicas personas que van a pagar impuestos son los trabajadores y trabajadoras que seguramente van a llegar a laborar a las fábricas, a las empresas que se sitúen o que se ubiquen ahí, o a lo mejor las trabajadoras domésticas o los jardineros que lleguen a arreglarle las residencias o las mansiones de los inversionistas que estén ahí. Pero miren. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Alguna situación técnica fuera de TVX nos impidió pues continuar con la entrevista. Vamos a terminarla, por supuesto. Vamos a superar ese problema. Afuera del edificio nuestro se escuchó un tipo de explosión. Creemos que se trata de un transformador, pero ya la energía se ha recuperado. Pero no fue un problema interno de TVX, no, fue un problema externo a TVX en la zona donde se escuchó una especie de explosión. Entendemos que es de la cuestión de la energía eléctrica, pero vamos a terminar este espacio que estamos platicando con Julia Evelyn y nos está explicando el tema de la Bitcoin City. ¿Vamos a hablar de eso? Sí, no, yo te decía que no hay que como que solo centrarnos en el hecho de que se va a, digamos que la moneda que va a circular en esa zona económica especial o en esas sedes va a ser el Bitcoin. Yo creo que eso es, no es que sea lo de menos, pero no es lo más importante. Yo creo que lo más importante a lo que debíamos de poner el análisis es realmente a esa privatización del territorio nacional y del gobierno de esos territorios que se va a realizar a partir de la instauración de las zonas económicas especiales, ¿verdad? Aquí es pérdida de soberanía, es pérdida de control. Bueno, en pocas palabras podemos decir que no solamente es que se privatiza el territorio, ¿y por qué decimos privatiza? Porque son empresas privadas las que deciden, las que gobiernan, las que hacen los presupuestos, las que gestionan el desarrollo económico y social de esos territorios, sino que también porque las entidades que definen políticas sociales, políticas económicas, políticas ambientales, etcétera, son empresas privadas donde ya ves que puede haber ¿cómo se llama? Un conflicto de intereses, pues, porque estas empresas son extractivistas y son grandes depredadoras de ecosistemas y de recursos naturales, sino que porque ahí también realmente se debilita lo que se llama lo público. O sea, todo lo que conocemos como lo público se debilita, lo comunitario se debilita y en su lugar se pasa a esto que llamamos la hipercapitalización de la economía. ¿Y esto tiene que ver con esta ley que quieren implementar de las expropiaciones, Julia Evelyn? Solamente a la luz, o sea, esta ley que
El dictamen favorable, por cierto, se aprobó el día de ayer por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, sin discusión, con las cámaras apagadas. No pudimos verlo en televisión, esta discusión, y además en un análisis supuestamente de 20 minutos, imagínate, solo dio para leer el dictamen, de 20 minutos, el día de ayer, y que creo que no sé si mañana o creo que es la plenaria, se va a presentar, o en la próxima plenaria, se va a presentar lo que se llama la ley de expropiación, la expropiación de territorios, de propiedades, de bienes públicos y bienes comunes de la sociedad. Eso es lo que va a hacer. Y de acuerdo a esto, se aprobó un dictamen para que la Dirección de Obras Municipales, que recién creada, expropie, es decir, le quite, le arrebate y le dé algo en compensación, ¿verdad? Propiedad, todas aquellas propiedades privadas que estén ubicadas dentro de un territorio que el Estado o esta Dirección de Obras Municipales considere que son de interés para el desarrollo de proyectos económicos, ¿verdad? Entonces, y los afectados, ojo con esto, sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil, prepárense, porque de acuerdo a esta ley, los afectados no podrán pedir ningún tipo de amparo. Es decir, ahí dice la ley, ¿verdad? No es que van a ir a la Corte Suprema de Justicia para un amparo y que diga suspéndase el acto reclamado, no, sino que inmediatamente se decrete la expropiación. Estas personas tendrán que salir de estas propiedades y inmediatamente el gobierno o quien se vaya a beneficiar de esas propiedades va a comenzar a construir o habilitar esas propiedades, ya sea para una obra de infraestructura pública o privada. Y lo único que dice la ley que van a tener derecho es a apelar el monto de la indemnización, si es que consideran que el monto que les está ofreciendo la Dirección de Obras Municipales es muy bajo, ¿verdad? Es lo único que pueden apelar, lo demás es inapelable. Entonces yo digo, bienvenidos a la privatización del país, señores y señoras del mundo y del universo bukeliano que creen que Ciudad Bitcoin, ahí es donde van a vivir los pobres, donde van a vivir las mayorías populares. No, olvídense, eso no es así. No es así. Esos son territorios privatizados donde empresas van a poder operar sus fábricas, sus industrias, sus call centers, lo que sea que tengan, lo van a poder operar sin ningún tipo de regulación gubernamental, sin ningún tipo de organización sindical y menos organización comunitaria, sin ningún tipo de regulación ambiental, ¿verdad? Y donde van a las personas, claro que van a necesitar mano de obra. Claro que van a necesitar, pero esa mano de obra no va a vivir ahí. No crean que van a gozar de los trenes eléctricos y de los autos voladores y de los robots que van a servirnos la comida y nos van a hacer las compras, que dice el presidente Bukele. No, sino que estas personas simplemente van a vivir, como siempre, en sus comunidades, en sus caseríos, en los municipios, ¿verdad? Y van a ir a trabajar a eso, ¿verdad? Así como sucede en las sedes en Guatemala y las sedes en Honduras. Julia, yo tengo una pregunta. Voy a insistir, sin sarcasmo te la hago la pregunta. Bueno. ¿Esto es serio, esto de la ciudad Bitcoin es serio? Yo no creo, mira, no es serio. No es serio la presentación que hizo el presidente Bukele. No es serio, incluso nos está ayer en la CBS en un programa que se llama The Late Show, que es visto de costa a costa en los Estados Unidos. Ayer le hicieron ¿cómo se llama? Como una parodia al discurso del presidente Bukele y prácticamente nos han hecho como el hazmerreír pues del mundo, o al menos en los Estados Unidos. Eso no es serio y todo el mundo dice, ese señor algo le pasaba, ¿verdad? Porque empezó a hablar realmente, eso de los robots, no me lo estoy inventando. Sí, claro. Yo quisiera que lo vieran, pero de veras, véanlo, escuchen bien lo que él está diciendo. Entonces, digamos, la propuesta de él no es seria, pero lo que sí va en serio es el proyecto de ley de zonas económicas especiales y de privatización de los territorios y de privatización de la gestión pública y de privatización también de las políticas públicas. ¿Verdad? Eso sí va en serio. Eso tiene una ubicación específica. Eso sí tiene una ubicación y ya se está construyendo. Y mis queridos, y las personas algunas personas les cae como de sorpresa. Julio, yo estuve aquí
antes de las elecciones cuando salió el presidente Bukele electo, y yo recuerdo que más de alguna vez hablamos del plan Cuscatlán. Sí, claro. Y en el plan Cuscatlán esto ya estaba previsto. Pero nadie se lo tomó en serio porque creían que nunca lo iba a hacer, que no sé qué, que como la gente no lee, pero sí esto y los asocios público-privados, todo esto que ya estaba previsto en el plan Cuscatlán. ¿Al Fondo Monetario le preocupa el tema de la bitcoinización? Uy, sí, yo creo que por el momento son dos los obstáculos que están impidiendo que el Fondo Monetario Internacional llegue al acuerdo de préstamo de los 1.300 millones de dólares. Uno, en orden de importancia. La primero es, digamos, el proceso de bitcoinización de la economía y la forma tan improvisada y tan abrupta y tan poco coordinada que tiene este proceso, porque no forma parte, como dice el mismo Fondo Monetario Internacional, de una estrategia coherente e integral de desarrollo económico y social para el país. Eso. Y en segundo lugar, la otra cosa que le preocupa y que está obstaculizando son las malas relaciones que tiene con Estados Unidos. Y Estados Unidos, aunque China, ojo, ya le está disputando la hegemonía económica mundial, porque ese es el gran pesar de Estados Unidos en este momento, que China le va ganando la carrera por la hegemonía. Hay que todavía saber que Estados Unidos, aunque se esté debilitando en esta hegemonía, todavía es una potencia y todavía Centroamérica en su conjunto es una zona de influencia de los Estados Unidos. Yo me quedo siempre con la pregunta y te la vuelvo a lanzar. ¿Cómo es posible que estemos pidiendo prestado más dinero y estamos invirtiendo 500 millones de manera fácil en el Bitcoin, metiendo su dinero ahí? ¿Cómo es posible? Eso solamente se explica, creo que los economistas no podemos explicar esto. Yo creo que esto es un ámbito más de los politólogos, de la gente. Yo creo que politólogas como Naida, por ejemplo, Naida Medrano nos podría hacer una mejor explicación, pero yo voy a intentar responderte en mi poca conocimiento que tengo de ciencias políticas. Esto se trata de relaciones de poder. Es decir, cuando se toma una medida que favorece a un grupo en detrimento de otras medidas que desfavorecen a la mayoría, esto no es porque, digamos, no es un capricho de los gobiernos, sino que simplemente es un reflejo de las relaciones de poder existentes en una sociedad en un momento determinado. Y entonces lo que nos está mostrando es que los sectores populares, las mayorías populares del país, no tienen la correlación de poder, no tienen la organización, no cuentan con la movilización ni con la capacidad de incidencia política para hacer que sus intereses y sus necesidades sean tomados en cuenta en estas decisiones. ¿Por qué 1.000 millones para el Bitcoin? Porque donde está el poder, donde están construidas las relaciones de poder que va a beneficiar a una minoría, está precisamente entre los inversionistas de este Bitcoin, donde se encuentran no solamente el presidente Bukele y los hermanos también y los allegados y allegadas al presidente Bukele que tienen intereses económicos en el Bitcoin, sino que también ya hay otros empresarios salvadoreños e internacionales que ahora tienen suficiente poder y capacidad de incidencia para lograr que 1.000 millones, en lugar de destinarse a salud pública, a educación pública, a mejoramiento de la infraestructura de agua potable, a mejorar lo que es lo público en El Salvador, a luchar contra el calentamiento global y contra la crisis climática, a lograr alimentación para todas las personas, el cero hambre en el país, en lugar de eso, se dediquen esos 1.000 millones para comprar Bitcoin, para chiviar, como dice en el mercado, en el casino global, y para construir las infraestructuras a esa minoría de inversionistas para que estén a gusto y vivan mejor. Y sin decir que les van a dar además la ciudadanía, solo por el hecho de mostrar que van a invertir en la ciudad Bitcoin. Quiero terminar. Esto de los bitcoiners y estas ciudades y esta apuesta del presidente Bukele, ¿puede ser la pensada de él, digamos, para sustituir de estar dependiendo del Fondo Monetario, estar dependiendo de todo eso? Yo creo que sí, yo creo que es el plan B que él cree tener. Él cree tener un plan B. Porque yo he estado insistiendo en que el gobierno no tiene un plan B. Pero el gobierno sí cree tener un plan B, y el plan B es bitcoinizar la economía, hacer estas emisiones de bonos para comprar más Bitcoin y eso. Pero eso no es un plan factible.
Eso no es un plan factible, ese es un plan que va a haber, ¿por qué? Porque no está orientado a mejorar, digamos, o a garantizar la estabilidad macroeconómica del país y a evitar el impago en la deuda pública que podemos tener el próximo año si no solucionamos el problema de la confianza de los inversionistas en la compra de bonos del Salvador, y si no logramos los 1.300 de estabilización del Fondo Monetario Internacional. Entonces eso es una salida falsa. Él cree, o le han vendido la idea que sí, o él se imagina que es su plan B, pero no, presidente Bukele. Eso no es una salida factible, ese no puede ser un plan B. En su imaginación sí, pero en la realidad eso no tiene factibilidad. Y el plan 3 que él tiene es China. Es Entonces, pero en lo que ya hablemos de lo concreto, ¿verdad? De lo que es factible, de lo que es posible, no hay plan B para la negativa del Fondo Monetario Internacional a los 1.300 millones. Julia Evelyn, gracias por venir con nosotros. No, muchísimas gracias. Yo creo que hemos hablado de todo un poco, claro. y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Julia Evelyn Martínez, mi invitada, maestra, economista de la UCA, me ha acompañado esta mañana de martes haciendo parte 2. Gracias, Julia Evelyn. Muchos temas que quedan en el ambiente para que podamos seguir reflexionando sobre el país. Estoy invitando al doctor Rubén Zamora, si me lo ven, díganle que mañana lo espero aquí. Lo estoy invitando para que nos hable sobre la pausa que ha puesto Estados Unidos en las relaciones con El Salvador. Ojalá que tengamos, y el día jueves viene Dagoberto Gutiérrez. Ya me confirmó ayer El Salvador, me dijo, ahí va a estar Dago contigo, porque es una promesa que hizo y va a estar con nosotros y vamos a platicar de todas estas cosas, ¿por qué no? Será hasta mañana. Pasen un feliz día.